a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre se ha encontrado en el monte con signos de golpes. Fecha límite de pago de impuesto de vehículo de motor 2024. Dramática historia de una familia colombiana secuestrada por coyotes en México. Detienen la venta ambulante en el famoso puente de Brooklyn en Nueva York. Joven de 13 años le gana al conocido juego de Tetris. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Grato placer les saludamos a todos ustedes que a esta hora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y ya se alisten para lo que será este fin de semana, que tendremos la parada del Packel, conocida como Flambeu, así que mucha atención a toda la información. Como siempre, comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos sucesos que ocurrieron en las últimas horas, entre ellos un hombre que fue encontrado con signos de golpes en la parte de Matividiri. Allí, gracias a la rápida acción por parte de las autoridades, aún con su helicóptero, lograron encontrarlo. Ayer jueves en horas de la tarde, casi noche, la central de la policía fue informada de un caso bastante serio en donde una persona al parecer había sido maltratada y se encontraba allí en el monte, muy cerca a la costa norte de la isla. Esta persona maltratada al parecer iba en esta vía que es utilizada por ciclistas o también para hacer senderismo. Este caballero de 27 años, allí según lo que indicaron, fue atacado por un grupo de 4 personas. La central de la policía de inmediato se dirigió a este lugar conjuntamente con el helicóptero y de esta forma empezó la búsqueda de la persona. Después de un rato, el helicóptero lo logró localizar, guió a esta patrulla hasta el sitio y la patrulla encontró a este hombre, quien efectivamente había sido víctima de maltrato serio. Por eso la ambulancia lo trató allí y después lo trasladó al hospital. El primer informe, según la víctima, es que fueron 4 hombres vestidos totalmente de negro quienes lo habían golpeado. Sin embargo, este caso está bajo la atención por parte del cuerpo policial, como también del cuerpo de los detectives, quienes están realizando una investigación. Entre tanto, la patrulla de la policía en San Nicolás esta semana paró un vehículo Kia Rio, pero el conductor decidió seguir su vía y allí, muy cerca a una casa en Sabaneta, los ocupantes se bajaron y empezaron a correr. Sin embargo, la policía logró poner mano en contra de uno de ellos. Según lo que indicaron, este jovencito resultó detenido, mientras que otros colegas de la policía llegaban allí para darles una mano. Este fenómeno se conoce como un fenómeno de un reto en TikTok, conocido como Kia Boy Challenge, que está volviéndose muy popular aquí en la isla. Sin embargo, ya el departamento de detectives tiene este modus operandi y están actuando. El reto consiste en quebrar el slot y el start para poder abrir la parte dura del metal e irse con la guaya del USB. Este joven no duró estuvo muy contento al momento en que las autoridades lo detuvieron y lo llevaron a base del transporte policial a La Guarda. A pesar de que sabemos que la pólvora o el clapsi es permitida lanzarla hasta el 1 de enero al mediodía, sin embargo, todavía en algunos barrios se ven los cielos iluminados por esta pólvora. No solamente porque no es permitido por ley, sino que se siguen conociendo historias de animalitos que lamentablemente y por culpa por el de la pólvora, pues salen corriendo de sus casas y están perdidos. De la misma forma en que los últimos años después de Tiro, es decir, de las 12 de la noche del 31 de diciembre, muchas personas no respetan la ley y continúan lanzando el clapsi o la pólvora. Sabemos que por ley es hasta el 1 de enero al mediodía cuando se permite lanzar esta pólvora. Este decreto, que data del 2020, se muestra claramente. Sin embargo, al parecer, esto no se respeta y todavía se siguen escuchando fuertes pólvoras y clapsi en los cielos, pero también afectando a nuestras mascotas. La mayoría de las personas que tienen animales ya se han quejado por culpa de estos estridentes sonidos que hacen y que han afectado también a nuestros animalitos. Se conoce que desde el 27 de diciembre hasta el 1 de enero al mediodía es permitido por ley lanzar la pólvora. Sin embargo, ya después de esa fecha no se permite y hay algunas multas que se encierran. Sin embargo, hay algunos ciudadanos que hacen como si no hubiese ley y por ese motivo continúan comprando y lanzando esta pólvora.
Cambiando de tema, el Departamento de Impuestos tiene importante información que compartir con la comunidad, especialmente a los contribuyentes que tienen los vehículos, para que realicen el pago del impuesto de vehículo de motor antes del 31 de enero, porque este será la fecha máxima para poder realizar su pago. El Departamento de Impuestos dio a conocer la información sobre lo que trata el último día para pagar el impuesto de vehículo de motor del año 2024 y es el próximo 31 de enero. Esta es la información por parte del Departamento de Impuestos, quienes indicaron que este año no van a otorgar placa nueva, sino que sin embargo continuaremos utilizando la placa blanca con rojo que tenemos desde el 2020. La tarifa de impuesto de vehículo de motor quedará de la misma forma del año anterior. También es importante que las personas sepan que el costo de la placa es el mismo. Asimismo, podrán hacer los pagos en la oficina principal en Camacuri o en las MFAM que se encuentran habilitadas o en Postcantor en San Nicolás o también a través del pago online. Recuerden que no les recibirán el pago para el año 2024 si aún tienen pendiente un pago del impuesto de vehículo del 2023. Es importante que suban al sitio web del Departamento de Impuestos y conocer toda la información. Cambiando de tema, a continuación les tenemos los días festivos para este año 2024, según lo publicado por el ministro de Labor, el señor Glenber Cruz. Ya estamos en el 2024 y como es habitual, Aruba no cuenta con muchos días festivos si hacemos una comparación, por ejemplo, con países en Latinoamérica que sí se cuentan más festivos de lo normal. Por ese motivo, a través de la página de Facebook, el ministro Glenber Cruz dio a conocer que oficialmente este año 2024 tenemos 11 días libres, entre ellos el 1 de enero, Año Nuevo, 25 de enero, Día de Betico, 12 de febrero, el lunes antes del miércoles de ceniza, el 18 de marzo, Día de Himno y Bandera, 29 de marzo, Viernes Santo, 1 de abril, segundo día de Pascua de Resurrección, 27 de abril, Día del Rey, 1 de mayo, Día de Labor o Día del Obrero, 9 de mayo, Día de Ascensión, 25 de diciembre, Pascua de Nacimiento y 26 de diciembre, segundo día de Pascua de Nacimiento. Empezamos nuestra ronda internacional con la dramática historia de una familia colombiana que está totalmente preocupada porque 4 miembros de su familia, quienes se aventuraron a hacer este viaje hacia los Estados Unidos de una forma indocumentada, fueron secuestrados por coyotes mexicanos. Sus familiares en Colombia han recibido algunos mensajes de voz. Esta fue la última imagen que doña Florelia Cárdenas recibió de su hija Sandra Paola Sanabria, su yerno Óscar Eduardo Ayala y sus 2 nietos, Óscar de 7 y Alison de 3 años. Por favor, ayúdenos, por favor, se lo suplico, ayúdenos a encontrarlos, por favor. Después de viajar de Colombia hacia Cancún en México y de Cancún a Monterrey, esta familia se dirigía en bus a la frontera para buscar una mejor suerte en Estados Unidos. Mira, ya pasamos la alcabala de Reynosa, que era la última estación en donde molestaban y estaban devolviendo gente supuestamente. A Eduardo lo bajaron, pero le tocó pagar como 700, 800 pesos ahí. El señor militar ese que lo bajó muy amable. Eduardo le explicó todo y el cucho nos entendió y eso y nos dejó subir otra vez. Ya estamos a 1 hora de la frontera, mamá. Aquí, pero ¿aquí dónde? En México. La razón por la que decidieron confiar en el hombre que les prometió guiarlos para cruzar la frontera, según doña Florelia, fue por su amabilidad y este regalo que dio al pequeño Óscar, un carro con el que el niño jugó en el trayecto. El 28 de diciembre la mujer dejó de recibir los reportes de su hija. En el último aseguraron que estaban secuestrados. Estamos retenidos, pero va a ser algo breve, ¿oyó? Pero estamos bien, los niños están bien. Eduardo, todos estamos bien, no nos ha faltado la comida, agua, todo estamos súper bien, mami, hay mucha gente con nosotros. Necesitamos reunir una plata, necesitamos reunir $8,000. Entonces, usted no sé si puede comunicarse con mis tíos, algunos que nos ayuden a reunir, porque entre más rápido reunamos, más rápido salimos de acá. ¿Dónde estamos? Han sido 7 días de angustia en los que la familia no ha tenido reporte de Sandra, Eduardo, Óscar y Alison. Lo último que mandaron los coyotes fue un número de cuenta para consignar el rescate.
Nos vamos ahora a Perú, en donde allí, debido a los climas que se están registrando en los últimos tiempos, lamentablemente muchas familias han sido víctimas de desplazamiento por culpa del desborde de los ríos. Y es que allí, según lo que han indicado, muchas familias han sido víctimas y han tenido que abandonar sus hogares debido a los escombros que se han registrado por estos deslizamientos de los ríos. La temporada de lluvias en la Sierra de Lima viene con fuerza y sus estragos ya se sienten en los frágiles acantilados del río Rímac, a la altura de San Martín de Porres. Continúa cayendo. En imágenes estamos observando cómo poco a poco se intensifica la caída de esta zona que está erosionada. ¿Cuántos metros de tierra ha arrasado el río anoche? 1 metro a 1,5 metros. Es decir, el río, señor, cada vez está más cerca a su casa. Así es. Aquí podemos observar las huellas de cómo, por ejemplo, esta tierra está levantada, erosionada. ¿Esto va a ceder en algún momento, Cecilia? Claro, en la noche otra vez aumenta y esto ya se lo lleva, pues. Anoche ha estado bastante cargado, ha comenzado a crecer demasiado en la noche, comenzó a sonar muy fuerte, piedras bajaba. La madrugada del miércoles el caudal del río Rímac aumentó y se llevó a su paso el corral de animales de la familia Remigio, principal sustento del hogar. Esto de acá se ha colapsado todo y todo el gallinero de acá, las gallinas, todo se ha llevado. Allá abajo todavía hay parte del gallinero y el promedio de 3 metros se ha comido. Nos comentaba aquí Cecilia de que de esa manera salen adelante vendiendo los animales en los mercados para poder tener los ingresos en casa. Cuyes, gallinas, más de 10 gallinas, cuyes que están con sus crillas. El malecón Rímac en San Martín de Porres está marcado por la tragedia desde el pasado 21 de marzo del 2023, día en el que murió una madre y su hijo tras el colapso de su casa. 9 meses después, el gobierno entregó a los damnificados de la cuadra 30 las llaves de sus nuevos hogares en Caraballo. Pero la reubicación no ha sido para todos. Aún aproximadamente 40 familias más de las cuadras 31 y 32 se encuentran a la espera, pasando las noches sin poder conciliar el sueño. Nos vamos ahora a Chile porque 4 miembros de una organización que se hace llamar como Los Pulpos, pues se encuentra bajo la mira de las autoridades. Allí tanto vecinos como comerciantes se encuentran cansados con las extorsiones que este grupo de delincuentes les realiza. Este criminal y descabellado actuar es lo que ha identificado a una de las bandas internacionales más peligrosas que operan en nuestro país. Son delincuentes peruanos conocidos como Los Pulpos, el terror de los comerciantes. Hemos pensado en huir, pero prácticamente salir a declarar ahora es como nuestra última carta de salvación. Todos estos frijoles van a ir para tu cabeza, de ti y tu familia si sigues de terco. Quien va a pagar las consecuencias es tu mujer, o si no tu hija, si no tu hermano. Dame una solución, porque tu tiempo se está acabando. Amenazas extorsivas, a eso se dedican Los Pulpos. Se contactan con comerciantes, en su mayoría extranjeros, para pedirles dinero a cambio de seguridad o el cupo para trabajar en el sector que ellos dicen dominar. Pedían una cantidad de dinero y si es que no pagaban esa cantidad de dinero, iban a atentar con la vida de la familia. A Los Pulpos no les importa nada. Si había que secuestrar a alguien para conseguir altas sumas de dinero, lo hacían sin ningún tipo de remordimiento. Los comerciantes, atemorizados, muchas veces debieron pagar un millonario rescate, recurriendo a amigos o préstamos. Continuamos con la situación que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos, porque según lo que han indicado las autoridades y a pesar de todos los anuncios que han desarrollado, se siguen conociendo casos de personas que intentan cruzar esta frontera. Algunos de ellos corren y son detectados por los radares. El informe es de La Voz de América. Yo venía con la intención rodear. Esta hondureña era parte de un grupo de migrantes que eran transportados en una camioneta por un coyote en el sur de Texas. En su intento fallido de evadir a las autoridades, se dio la fuga e inició una persecución que permitió el arresto de 7 migrantes. Los famosos runners, o como nosotros lo comentamos, las personas que corren, obviamente son personas que son detectadas por el mismo agente fronterizo
pero son personas que huyen. La patrulla fronteriza indica que para las bandas de contrabandistas, los migrantes son mercancía que transportan en automóviles o en tractocamiones sin importarles poner en riesgo sus vidas. Organizaciones criminales pueden llevarlo en un carro chico, pueden ser hasta 5 cuerpos de repente en un carro muy pequeño. Y eso ya estás hablando de peligro. Durante el año fiscal 2023, la patrulla fronteriza realizó cerca de 2,5 millones de arrestos de migrantes en la frontera sur del país. Y tan solo en los primeros 3 meses del año fiscal 2024, ya se registran cifras récord de encuentros con migrantes irregulares, con registros de casi 270,000 en septiembre, casi 250,000 en octubre y noviembre, y reportes de casi 300,000 en diciembre. Supera los ingresos del narcotráfico. De acuerdo con este periodista mexicano, experto en seguridad, los cárteles y organizaciones criminales dedican más recursos al tráfico de migrantes que al tráfico de drogas. Porque esto es un negocio que es todos los días y que está dejando ingresos inmensos tan solo por traerlos y ponerlos en la frontera. Cruzarlos también ya es otro costo. El mensaje de la patrulla fronteriza es el mismo. No confiar en el coyote o la persona que lo está guiando. Y mejor programar una cita migratoria por la aplicación CBP One. El famoso puente de Brooklyn en Nueva York, en los Estados Unidos, ya no permitirá más ventas ambulantes después de que el alcalde de esta ciudad diera un decreto de que no se puede permitir esta venta ilegal, según lo que han indicado, pues los más afectados seguramente son los comerciantes que hacían también allí su agosto y vendían productos y también artículos. Sin vendedores ambulantes, pero repleto de turistas. Así luce el puente Brooklyn luego de que las autoridades prohibieran la venta callejera. Con ese negocio llevamos el pan de cada día a nuestros hijos. Nos perjudica mucho a nosotros. María Chango lleva 2 años vendiendo recuerdos en Nueva York. Esta mañana llegó con carteles junto a un grupo de vendedores, una gran mayoría hispanos, para pedir una solución a la alcaldía. Que nos vea una reubicación o que nos deje trabajar porque hemos perdido el sitio de trabajo de todos los días, no de mi familia, de diferentes tipos de familias, como 200 familias, digamos así. Turistas acostumbrados a comprar se mostraron sorprendidos. Vine hoy en la mañana, luego regresé a la tarde, no encontré ningún regalo, no encontré a las personas vendiendo y me encontré eso muy extraño. El alcalde argumentó problemas de seguridad pública y de higiene y les dio a los vendedores 72 horas para desalojar. Es un asunto de seguridad pública. La gente empezó a saltar el puente hacia el carril de las bicicletas y se produjo un estancamiento. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Una vieja tendencia está ganando terreno: dormir separados en pareja. ¿Qué tan bueno es? Críticas para una joven que le da de comer a su pequeña hija comida congelada. Seitata lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É Wiki Data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data da Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según un estudio que se realizó en el año 2023, son más y más las parejas que están durmiendo en camas separadas y hasta en habitaciones separadas. Se conoce como el divorcio para dormir, pero ¿qué tan bueno es para la pareja? ¿Qué tan bueno es para la relación? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es como volver al pasado. Una vieja tendencia está ganando terreno en hogares de todo Estados Unidos, dormir separado de su pareja. El divorcio al dormir, y no me gusta usar ese término porque, como sugiere, sabe, el divorcio suena tan terrible, pero queremos lograr compatibilidad al dormir, así que no tiene que ser una solución a todo o nada. La psicoterapeuta Robbie Ludwig dice que el sueño es una parte crucial de la salud general. Aquellos que no duermen las horas recomendadas pueden ser vulnerables para ciertas condiciones médicas como diabetes, problemas cardiovasculares y hasta demencia. Pero dice que dormir en camas separadas puede impactar la intimidad. Si quiere probar esta tendencia, recomienda hacerlo cuando sea necesario. Si tiene una reunión de negocios importante o si encuentra que durante la semana es muy importante dormir bien, sabe, puede probar tal vez dormir separados por un periodo de tiempo y luego dormir juntos los fines de semana. Si ya duermen separados, Ludwig pide buscar tiempo para la intimidad y conectar el uno con el otro. Y si no está durmiendo durante la noche cuando están juntos, asegúrese de que no haya otra cosa en juego. Si encuentran que no hay una razón médica para ello y no parece haber algún conflicto psicológico subyacente a los distintos problemas del sueño, ¿sabes? Entonces pueden idear un plan que funcione para ambos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento la polémica y las críticas que ha recibido una joven de 18 años que es madre y que allí a través de las redes muestra la comida congelada que le da a su pequeña hija de 2 años. Una joven madre de 18 años decidió convertir la alimentación de su pequeña hija en una experiencia culinaria y única, también congelada. A través de sus videos, Marie Claire comparte la rutina diaria en la que le da aros de cebolla, pizza congelada, jugos y yogures que se volvieron protagonistas e inusuales para la familia. Esta elección poco convencional provocó una mezcla de reacciones en redes, algunas críticas y otros de apoyo. La audiencia se divide entre aquellos que aplauden la creatividad al abordar la alimentación de su pequeña hija de 2 años. Sin embargo, para otros es preocupante la salud de la niña. A pesar de las críticas, la joven parece disfrutar el toque de instinto que le imprime a cada cocina y continúa compartiendo sus creativas ideas culinarias. Su presencia en redes ha llevado una incipiente fama, convirtiendo cada comida congelada en una entrega más en su serie de ocurrencias gastronómicas. Sin embargo, hay muchos que dicen que esto no es bueno para la menor y por el contrario debería añadir más frutas, verduras y vegetales en vez de comida procesada y congelada. Y si hablamos de mamás, vean a esta joven de 23 años que le organizó una fiesta a su pequeña hija de 2 años totalmente espampanante, una fiesta hermosa, pero lamentablemente de 10 niños invitados a su fiesta, solamente fueron 2. Una mujer en Australia se enfrentó a una desgarradora experiencia al organizar una lujosa fiesta de cumpleaños para su pequeña hija de 2 años, solo para encontrarse con que únicamente 2 invitados asistieron al evento. Brie, de 23 años, compartió su angustia a través de TikTok, expresando su sorpresa y decepción por la falta de asistencia, a pesar de haber invertido tiempo y recursos en preparar una celebración memorable. La mamá había planificado esta fiesta extravagante que incluía selección de alimentos, juegos recreativos innovadores y una decoración bien llamativa. Aunque inicialmente había invitado a 10 niños, solo 2 se presentaron. 10 padres nos dijeron que sus hijos estarían allí y como también es un centro de juegos, hay que pagar por niño. Solo aparecieron su mejor amiga de la guardería y su prima. Lo más impactante para la mamá fue la falta de comunicación por parte de los padres. Ninguno de ellos se molestó en enviar un mensaje o realizar una llamada para explicar la ausencia de sus hijos. Solo un padre se disculpó. A pesar de la inicial desilusión, Brie destacó que su hija logró disfrutar el día en compañía de las 2 niñas que se asistieron.
A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo, quien una vez más está organizando su carrera conocida como Urataka Run and Walk. Una vez más llega el gran evento de CMB Urataka Run and Walk este 13 de enero desde las 5:30 de la tarde. Todas las personas que estén interesadas podrán registrarse a través de uratakarun.com y así asegurar su cupo. Esta nueva edición de esta gran carrera para empezar el año como tiene que ser. Los participantes podrán correr, trotar o caminar, pero lo más importante es que se van a divertir. Tendrán premios y sorpresas para los participantes. Recuerden Urataka Run and Walk de CMB. Y continuando con más de estas historias que se viralizan, ustedes no van a creer las imágenes que van a ver a continuación de una mamá que decidió en una tienda en donde venden artículos, entre ellos camas y colchones, cambiarle el pañal a su bebé en una cama que era una cama de mostrador. TikTok constantemente nos sorprende con historias inusuales. Esta historia destacó una mamá y su bebé, en donde la mujer utilizó una cómoda cama, pero de exhibición de una tienda, para cambiarle el pañal a su hijo. La mujer decidió aprovechar al máximo su visita a esa tienda y hacer lo que pocos se atreverían: cambiarle el pañal a su bebé en una cama de exhibición. La grabación de este hecho se volvió viral. Con una destreza, la mujer no dudó en utilizar esta cama como cambiador mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie la viera. Sin embargo, la reacción fue grabada y la subieron a las redes sociales. Un TikToker a través de redes sociales nos muestra un tip que podríamos utilizar de cómo la gaseosa pueda tener todavía el gas a pesar de ser abierta. A continuación, el truco. Es sabido que las gaseosas pierden su gas a través que son abiertas y esto genera que rápidamente pierdan su gusto. Por este motivo, un hombre mostró el truco infalible para evitarlo y dejó a todos sin palabras. El hombre explica que una vez abierta por completa la gaseosa, se necesita una bomba para volverlo a presurizar el refresco y que no se salga el gas. Él lo exhibió, este artefacto, en donde va la tapa, lo presiona para volver a darle presión a la botella. Aunque pasen semanas sin que lo abra, el gas se queda dentro del refresco porque no tiene por dónde salir, agregó mientras se servía un vaso y demostraba que el truco sí funcionaba. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con este joven de 13 años que le ganó en Nintendo al juego conocido como Tetris, pues esta hazaña él no la pudo creer y la subió a sus redes. Un joven estadounidense de tan solo 13 años se convirtió en el primer ser humano en vencer el clásico juego de computadora Tetris, forzándolo a un fallo que pone fin a la partida. Se trata de una hazaña hasta ahora solo lograda por la inteligencia artificial. Willis Gibson, un gamer conocido como Blue Scooty, logró llegar a la pantalla de la muerte de la versión de Nintendo del Tetris. El hito fue conseguido mientras otros jugadores seguían sus progresos por internet. Allí, este video de más de 40 minutos que se subió a YouTube indicó que él no sentía los dedos, sin embargo estaba sin aliento. La emoción contrastó los 35 minutos de juego anteriores en los que el adolescente permanecía casi inmóvil mientras desliza rápidamente los dedos por el control. Nunca antes lo había hecho un ser humano, dijo el presidente del campeonato. Es básicamente algo que todo el mundo creía imposible hasta hace un par de años. Desde hace algún tiempo, los gamers saben que hay un punto en el que el código falla y el juego se detiene. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz y bendecido fin de semana.